Tantas veces esta pregunta, ¿qué pasará con el año escolar? Bueno, el retorno a las aulas de clases se ve bien lejano y surgen distintas ideas sobre el futuro del año académico. Los municipios proponen pensar ya en el 2021, pero desde el Mineduc apuestan por el regreso gradual. Vamos con Andrea Pino, que tiene más detalles. Hay una orden también para los municipios de empezar a generar estos planes de retorno, pero muchos tienen muchas dudas. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Han expresado ya, de hecho, los alcaldes que no hay un protocolo, que hay una orden desde el Ministerio de Educación, pero pocas ideas. No hay una bajada clara todavía respecto de qué podría pasar eventualmente. El ministro habla de un retorno progresivo, flexible, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Quiénes? ¿Y de qué manera? Estamos junto a Loreto Jara, ella es directora del Observatorio de Política Educativa de Educación 2020, para plantearle todas estas preguntas. Loreto, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Loreto, ¿qué podría pasar con el año escolar? Ya está la postura de algunos alcaldes que dicen pronto no, este año no, otros que dicen, bueno, habría que ver, todo dependerá de la información que entregue el Ministerio de Educación, pero hasta ahora parece más bien un anuncio de intenciones que una bajada clara respecto de qué es lo que podría pasar. ¿Cuál es la opinión de Educación 2020? Cualquier decisión que se tome respecto del retorno presencial a clase va a depender necesariamente del avance de la pandemia y de la efectividad de las medidas sanitarias que se estén tomando. Hoy día la prioridad seguirá siendo la salud y el bienestar de la población en general. Por lo tanto, las decisiones que se tomen en torno al retorno a clases presenciales va a depender de eso. Y lo más probable es que, como esto se va a extender más de lo que quisiéramos, porque hoy día es una sensación y un sentimiento compartido, el que todo el mundo quiere regresar a clases, los estudiantes, la familia, los profesores, todos queremos como retornar a un año de clases regular, pero va a depender en verdad de cómo se comporte la pandemia y habrá que ir tomando decisiones en función de eso. Pero en razón a la información con la que contamos, probablemente nada ocurra de aquí a septiembre, agosto. ¿Se puede recuperar el año escolar perdido en términos presenciales? Ya hay cifras que hablan de una pérdida del 44% de las clases presenciales del primer semestre. ¿Qué se puede hacer en el tiempo que resta? Es el momento de mirar esto en perspectiva, de manera sistémica y al mediano y largo plazo. El año pasado ya se perdieron algunas semanas de clases importantes a partir de octubre y un poco antes. Este año no hemos tenido un año regular desde el punto de vista de la implementación de las clases presenciales y lo más probable es que se extienda durante este año parte importante de las clases virtuales o educación a distancia. Por lo tanto, es momento de mirar esto en el mediano plazo y empezar a entender este año escolar en perspectiva doble, 2020-2021. De hecho, el Ministerio ya avanzó de alguna manera en esa señal cuando presenta la propuesta del currículum priorizado, que en el fondo es una propuesta para abordar los objetivos de aprendizaje de cada asignatura, cuáles son aquellos elementos centrales e irrenunciables del currículum. Y desde allí es que debiesen estar las comunidades educativas tomando decisiones. De hecho, cada colegio, cada escuela va decidiendo cotidianamente qué se hace y cómo organiza mejor los procesos pedagógicos. Y es el momento de pensarlo 2020-2021, porque habrá que condensar muchos aprendizajes, tratar de articular de mejor manera los campos disciplinares y del saber, de forma de generar experiencias de aprendizaje que sean desafiantes y significativas para los estudiantes en el contexto en el que estamos viviendo. Loreto, ¿y qué va a pasar con el avance de cada estudiante? Porque estamos ante situaciones de profundas inequidades respecto de algunos que tienen clases virtuales, otros que no tienen incluso instrumentos o herramientas para poder asistir a estas clases virtuales. ¿Qué va a pasar con el avance, con el desarrollo de cada estudiante? Sí, la pandemia lo que nos ha mostrado es la profundidad de la inequidad de nuestro sistema educativo y cómo hay estudiantes y comunidades educativas que están en mucho mejor pie para conseguir avanzar que otros, que están sin conexión, sin las condiciones adecuadas para trabajar en sus casas, equipos directivos y docentes que no tienen necesariamente las condiciones ni las herramientas tecnológicas, en fin. Hay un problema de desigualdad y de inequidad que es tremendo y que es posible que se profundice en este tiempo de pandemia y de educación a distancia. Lo que debiésemos avanzar como país es precisamente entregar a aquellas comunidades que están en condiciones más desfavorables las herramientas que sean necesarias para participar de este proceso en condiciones más equitativas. ¿Qué significa eso? Conexión a Internet, significa planes de datos para que los docentes puedan comunicarse con sus estudiantes de manera más frecuente y más constante, porque lo que no hay que perder de vista es la importancia del vínculo. Lo que se pierde al no tener clases en la escuela es este espacio relacional, el espacio de la socialización, el espacio para la formación ciudadana, que es fundamental en la labor de la escuela. Hoy día es una buena señal que estemos echando de menos eso,
porque significa que la escuela sigue siendo una institución muy valiosa para nuestro país y necesaria para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más cohesionada. Si hoy día no tenemos el espacio físico común para desarrollar eso, que es la escuela en sí misma como institución, como espacio físico, lo que tenemos que hacer es dar las condiciones para que eso se pueda dar utilizando la tecnología y el espacio virtual. Y eso significa entregar las condiciones y las herramientas que sea preciso para cada comunidad educativa. Loreto, el ministro ha expresado que una de las principales preocupaciones tiene que ver con el riesgo de deserción. ¿Podría aumentar de manera importante la deserción escolar en este contexto de pandemia y de ausencia a clases presenciales? Sí, efectivamente, la exclusión educativa es un fenómeno que se puede profundizar en este contexto, porque siempre hay estudiantes que están al borde de ser expulsados del sistema. El joven, la joven que deserta, entre comillas, no es porque quiera salirse del sistema, es porque una serie de condiciones hacen que se excluya del sistema escolar. Y hoy día esas condiciones pueden profundizarse y por lo tanto hay que prestar mayor atención a elementos motivacionales, a elementos vinculados con las condiciones y las herramientas para participar más equitativamente de ese proceso. Y por lo tanto es una muy buena señal que el Ministerio esté abriéndose al diálogo, incorporando actores a la conversación, porque efectivamente hay un riesgo de que hoy día muchos estudiantes que están en el límite de perder el sentido de participar del sistema educativo, se profundice ese riesgo, digamos, y que pueda profundizarse esta cifra de cerca de 200.000 jóvenes que están fuera del sistema. Loreto, y ahora a propósito de las mediciones, CIMSE, PSU, vamos ya prácticamente entrando al segundo semestre. ¿Qué va a pasar con esas mediciones? El año pasado ya vimos cambios en la PSU a propósito del estallido social, pero ahora ¿qué podría pasar o qué debería pasar? ¿Qué deberían estar pensando las autoridades ya respecto de los procesos de medición? Sobre PSU en particular ya hubo algunos anuncios que tienen que ver como con la anticipación de los temarios de lo que consideraría un proceso de admisión a la universidad, al sistema de educación superior este año. Está muy bien que se avance en eso, en las mayores cantidades de claridades que se tenga sobre estos procesos. Entonces, socializar estos temarios, dar alguna claridad de fechas tentativas respecto del proceso, socializar guías, instrumentos, herramientas que permitan que estudiantes que van a participar de ese proceso ya puedan irlo preparando de manera autónoma. Respecto de CIMSE, la verdad es que aplicar una evaluación de esa naturaleza con las consecuencias que tiene y con el peso simbólico que tiene CIMSE para las escuelas, aplicarlo en un contexto donde hoy día tenemos tal inequidad y tal diferencia en la forma en que se están implementando los procesos, la verdad es que no es conveniente, porque no entregaría una información fidedigna y porque aplicaría presión adicional al sistema. Por lo tanto, CIMSE debería ir desplazándose para el próximo año, definitivamente. Bien, Loreto Jara, directora del Observatorio de Política Educativa de Educación 2020, muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo y ver qué es lo que va a pasar finalmente en estas ideas que van circulando, en esta intención que tiene el Ministerio de Educación versus la opinión de algunos alcaldes que ya han expresado que este año no sería conveniente, que no están dadas las condiciones para un retorno presencial a clases, otros que dicen que se requieren protocolos más claro por parte del Mineduc para ver cómo se van tomando las decisiones en cada municipio. Habrá que esperar entonces cuáles son las conversaciones que se van desarrollando entre el Mineduc y los alcaldes para tomar una decisión al respecto y si están o no, en definitiva, las condiciones sanitarias para el retorno presencial. Bien, pues vamos a quedarnos atentos a cómo se va avanzando en esto. Hoy día parece ser todavía un plan bastante a futuro o en el mediano plazo, no en el cortísimo plazo. Muchísimas gracias, Andrea. Que tengas un buen día. La entrevistada también. Nos vemos.